¿Qué tal me sale el Conde Orlok? Thank you. Ok, así que vamos a arrancar esta tarde de actividades del Celsius en el auditorio y nuevamente volvemos a tener con nosotros y con vosotros un regalo como es la presencia de Joe. Ayer nos centramos en su charla en lo narrativo, en lo literario, en el cómic, y ahora nos vamos a pasar más un poquito al audiovisual, ¿no? Televisión, cine, un poco hablar sobre eso. Claro, lo normal sería, porque va a poder contarnos muchas anécdotas. Él no tiene ningún problema, es muy generoso en este tipo de conversaciones. Hablar de cómo fue visitar algunos sets de rodaje, películas que estuvieron a punto de hacerse y no se hicieron. Lo típico, que por supuesto hablaremos turno de preguntas, hoy toca cine, ya os decimos. Pero claro, yo lo primero que quiero hablar con él de cine, quiero que nos cuente de su incipiente carrera como actor, cuando debutó como un niño prodigio en Creepshow. Yes. Yeah. ¿Y qué pasó? So when I was 8 years old, my dad cast me in one of his movies. He cast me as the little boy Billy, who loves horror comics, and then his father takes his comics away from him. And so he gets even with the old bastard by using a voodoo doll on him. And it was my first screen performance, and I didn't act again for around 40 years. I see myself as something like Daniel Day-Lewis. You know, I can only really be tempted out of retirement by a truly special role. So I did agree to play an EMT in an episode of Lock and Key in the very first season, but only because I felt I could do something special with it, something we had never seen before, namely be bad at it. As far as my memories of Creepshow go, it was a really special time for me. I still have my memories of making the film in Pittsburgh remain very strong. I can't remember if I talked about this yesterday, but the film was made on an incredibly low budget by the renegade director George Romero. And at the time, it was 1981, and they didn't really have any child welfare laws. They didn't really have any ordinary rules around how you could work a child. Now, they require an on-set nanny and a teacher and so on, but they didn't have any of that. So they stuck me in Tom Savini's trailer and let Tom Savini be my babysitter for a whole week. And I mean, if you want to know how I wound up so fucked up, I mean, that pretty much says it all. Pues cuando tenía 8 años, mi padre decidió que sería una buena idea incluirme en el reparto de la adaptación de una de sus películas. Y yo interpretaba a un niño de 8 años, al que le gustan mucho los cómics de terror, y que se llama Billy. Y a Billy le encantan los cómics de terror, pero a su padre no le gusta que le gusten los cómics de terror, así que se los quita. Y Billy hace lo lógico, se venga del cabronazo con una muñeca de vudú y pinchándole y haciéndole vudú. El caso es que esta fue mi primera aparición en pantalla, fue mi primer papel como actor, y el siguiente tardó unos 40 años en producirse. Hay 40 años de diferencia entre mi primer rol en pantalla y el segundo que interpreté. Básicamente, yo es que creo que me parezco mucho a Daniel Day-Lewis. Solo salgo del retiro de la jubilación cuando me ofrecen un papel con sustancia, que merece la pena. En este caso era el papel de un enfermero de urgencias en un episodio de Lock and Key, y sabía que podía aportar algo especial a ese papel, que podía darle algo que ningún otro actor hubiera podido hacer jamás, y es ser el peor actor interpretando a un enfermero de la historia. Recuerdo perfectamente cómo fue la experiencia de rodaje de Creepshow. Fue en Pittsburgh, me impresionó mucho la ciudad y la situación. Y era una película con muy poco presupuesto en aquel momento. La dirigía un director que va por libre, que es un bala perdida, un tipo que va, pues eso, a su bola, que es George Romero. Y en aquella época no había leyes de protección de la infancia, no había normas acerca de cómo era tener a un niño
actor o un actor infantil en el rodaje. Hoy en día te obligan a que tengan niñeras, a que tengan profesores y no sé cuántas cosas más. En este caso, no. Lo que hicieron fue meterme en el mismo tráiler o en la roulotte de Tom Savino. Y Tom Savino fue mi niñera durante una semana. Así que si alguna vez os preguntáis cómo es posible que yo haya acabado tan jodido, pues ahí tenéis la respuesta. Bueno, y así ya hemos tocado su carrera de actor. Y ahora otro contacto con el cine del que queremos que nos cuente es ¿cuál fue ese, como espectador esta vez, cuál fue esa película de miedo, esa película de terror que te dejó por primera vez una imagen marcada, que te impidió dormir, que te puso de verdad la piel de gallina? Well, I remember the first time I saw something in a film that really, made me piss my pants with fear. I was about 7 years old, and my mother took me to see the Disney film Sleeping Beauty. And the witch, you're all laughing at me, I was terrified. The witch at one point says to the prince, "Now you face all the powers of hell." And she rises on a column of green fire and turns into a dragon. And that was pretty intense stuff with it. That was pretty intense stuff for me at the time. And I think that dragon always stayed in my head and is part of my lifelong fascination with them and probably influenced my writing of King Sorrow just a little bit. The first really scary film that I saw, probably Jaws, which is my all-time favorite film, and I've seen it again and again and again. It's fair to say I've seen Jaws more than 40 times. When I was a boy, my dad brought home a laser disc player, which was the forerunner to the DVDs. And he had 3 movies, and they came on these giant silver platters. He had Jaws, Duel, and Close Encounters of the Third Kind. And we watched those movies again and again over the course of that summer, sometimes mixing up the records, so we'd watch 20 minutes of Jaws and then 20 minutes of Close Encounters, which was a real trip. And you'd see stuff like Steven Spielberg using the same shots, the same kind of framing. But for sure, I've never gotten over the visceral power of that shark coming up underneath the guy hanging onto the boat and tearing off his leg and pulling him under. La primera peli con la que me meé de miedo, literalmente en los pantalones, fue una que vi cuando tenía 7 años. Es La Bella Durmiente, la peli de animación de Disney. Ya sé que os habéis reído, pero no sabéis lo aterrado que estaba yo en ese momento. Hay una parte de la peli, una secuencia, en la que la bruja malvada le dice al príncipe: "Y ahora vas a conocer el poder de los infiernos", y se alza una columna verde de fuego que se transforma en un dragón. A mí aquello me resultó sumamente intenso y se me quedó grabada esa imagen. Creo que no me he borrado la imagen del dragón de la cabeza y posiblemente de ahí surja mi fascinación con este tipo de criaturas, y de ahí surja también una de las fuentes de inspiración para Rey Dolor. Seguramente de mis pelis favoritas, seguramente la siguiente peli que me provocó una reacción de terror, es una peli que ha acabado por convertirse en mi película favorita de todos los tiempos, que es Tiburón. Es mi favorita, la veo una y otra vez sin cansarme. Yo creo que, sin exagerar, la he visto más de 40 veces. Y es que me acuerdo cuando la vi en casa por primera vez. Mi padre se hizo con un Laserdisc, que si no lo sabéis son los precursores de los DVDs. Y el Laserdisc traía 3 películas que venían en una especie de discos plateados bastante grandes. Y las 3 películas que venían con el Laserdisc eran Tiburón, El Diablo sobre Ruedas y Encuentros en la Tercera Fase. Y veíamos esas pelis durante el verano
pues sin cansarnos. De hecho, como había que ir cambiando a veces los discos, los veíamos en tandas de 20 minutos. Veías 20 minutos, yo que sé, de Tiburón, y luego otros 20 minutos de encuentros de la tercera fase. Y te dabas cuenta de que Spielberg repetía planos y que usaba los mismos encuadres, que utilizaba en las distintas películas distintos encuadres. Pero yo creo que lo que nunca jamás superaré es el poder visceral que tiene esa escena del tiburón que sale de las aguas y le muerde la pierna al fulano que está ahí colgando y se la arranca. Eso me acompañará para siempre. If I could, I'd just add that, I think as an artist you want to be honest about the nature of life and humanity. But I do think that one consistent lie I tell in my fiction is I always want to present evil as something almost awesome. This giant, implacable force like the shark in Jaws, or the dragon rising on a column of flame in Sleeping Beauty. But actually, that's terrific for entertainment, for a story of horror and the supernatural. But in real life, most evil is pretty pathetic and banal and not very interesting and sad. Y me gustaría añadir una cosa más, y es que yo creo que hay un artilugio que utilizamos mucho en la naturaleza humana. Yo intento reflejar, en tanto que artista, la sinceridad de lo que me rodea. Intento abordar la vida con toda la sinceridad que puedo y hablar de cuestiones que son importantes para la humanidad, o como seres humanos, quiero decir. Y hay una mentira que repito de manera consistente en mi obra, de todas formas. A pesar de que intento ser sincero y reflejar lo que nos preocupa a los seres humanos, hay una mentira que repito consistentemente, y es la idea de que el mal es algo que es casi genial, que es implacable, que es incansable, que es como el tiburón de la peli o como el dragón que surge de esa columna de fuego verde, que mola mucho. Pero en realidad, en la vida real, el mal es algo que suele ser patético, banal, que no es nada interesante y que resulta casi hasta aburrido. Estaba yo pensando que a mí una peli Disney que me llevaron a ver, y luego fue genial, pero en aquel momento fue Poltergeist, que nadie se olvide que era una peli de Disney también. Ya sabemos, yo ya sabemos también que qué película le dejó una marca, por lo cual ya he estado sentado en el cine sintiendo la fascinación de que te cuenten una historia que, aunque sepas que en el fondo estás seguro, pues te incomode, te ponga nervioso. Pero ¿cómo recuerdas la primera vez, con independencia de que fuera un proyecto que no salió antes de Locan Key, que alguien te compró los derechos de uno de tus cuentos o uno de tus libros y te dijeron que estaban interesados en adaptarlo? Really interesting. I've had several things adapted for film and TV, but in the early days I had a couple things adapted that no one has really seen, that have mostly sort of existed off the radar. One of my early short stories was a story called Pop Art, about the friendship between a juvenile delinquent and an inflatable boy named Arthur Roth. Arthur is made of plastic and filled with air. He weighs about 12 ounces, and if he ever sat on a sharpened pencil, it would kill him. And that story appeared in my first collection, 20th Century Ghosts, and it inspired a young director to make a short film using a puppet from the Jim Henson Factory. So some of Jim Henson's puppeteers created an inflatable Arthur Roth that they used for the film. It's a terrific little short film, and you can actually still track it down. I think that it's on iTunes or something that you can download it from Apple. Really charming little 7-minute watch. And that happened pretty early in my career. It was kind of an unbelievable thing. It's very strange because my story takes place in America, and the adaptation takes place in England, so everyone's walking around in cricket uniforms. But other than that, it was a very faithful and sweet adaptation. Later, someone made a short movie out of another story from 20th Century Ghosts, Abraham's Boys, and they did it as a student
film for USC in California, a college film project. It looked terrific. Had beautiful lighting and lots of moving camera, and had a real Spielberg feel to it. The cinematographer on that film and the lighting director and sort of the whole crew were the Duffer Brothers, who went on to make Stranger Things. So those were my two first brushes with adaptation, and they were very auspicious, really surprising little movies. But the short film made of Abraham's Boys, I don't think has ever been publicly released except at a couple festivals. And just last year there was a feature film made out of Abraham's Boys that came out really well. La verdad es que he tenido varias cosas adaptadas al cine y a la televisión, pero hay toda una serie de proyectos que mucha gente no conoce y que me hacen mucha ilusión, que ocurrieron muy al principio de mi carrera. Eran proyectos que pues pasaron bastante por debajo del radar, volaron bastante por debajo del radar y que mucha gente no ha podido ver, aunque algunos de ellos están disponibles. Yo tenía un relato que se llamaba Pop Art. Y en ese relato el protagonista era Arthur Roth, que era un muñeco hinchable de plástico que pesa como 12 onzas en total, al que un lápiz afilado puede costarle la vida y que va paseando por ahí. Y eso se adaptó en un corto absolutamente fantástico, que me parecía maravilloso, porque a Arthur lo crearon para el corto los marionetistas del estudio o los artesanos del estudio de Jim Henson. Así que imaginaos lo que molaba, no solo veía el cuento adaptado, sino que encima la marioneta la creaban en el estudio de Jim Henson. Me parece maravilloso, me encantó, me sigue gustando mucho y creo que si lo buscáis con ganas igual lo podéis encontrar. Me parece que en iTunes todavía lo tienen. Realmente es absolutamente fantástico y a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de que me hagan una serie de adaptaciones increíbles. Esta tenía una peculiaridad, me gustó muchísimo, pero tenía la peculiaridad de que la historia estaba ambientada originalmente en Estados Unidos, y en la adaptación lo hicieron pasar a Inglaterra, así que todo el mundo pasaba por ahí con uniforme de cricket, y esa es la única diferencia. El resto es bastante fiel a esta historia corta, que creo que se publicó en Fantasmas. No, 20th Century Boys, ¿cómo se tituló? Yes. Fantasmas. Más adelante hubo otra historia mía que adaptaron, que era Abraham Boys, los chicos de Abraham, que eso lo adaptaron unos estudiantes universitarios de la Universidad de USC en California, y era un proyecto de fin de carrera, un proyecto de la Escuela de Cinematografía, y me hizo mucha ilusión verlo, porque realmente era una adaptación muy chula la que se hizo. El movimiento de cámara era maravilloso, la iluminación era fantástica, tenía un toque muy Spielberg en la forma de dibujarlo, de rodarlo, y resulta que el director de fotografía y el montador y el director, bueno, pues en realidad eran los hermanos Duffer, que son los creadores de Stranger Things, y eso fue muy chulo. Luego han tenido una buena carrera. Y Abraham Boys también se adaptó hace poco, ha tenido una adaptación más reciente, pero bueno, esos son los dos primeros casos que recuerdo así un poco más extraños. I just wanted to say something else about adaptation that sort of floated through my mind. That door swings both ways. It's always exciting when someone takes one of your stories and decides they want to make a TV show or a film or a comic book out of it. But when I wrote my first novel, Heart-Shaped Box, I sometimes imagined I was writing a novelization for a John Carpenter film that John Carpenter had never made. I could see it, they had the whole feel of one of John Carpenter's films from the 1980s starring Kurt Russell, who would have been my pick to play Judas Coyne, the heavy metal musician who's the star of the book. And at times when I was working on King Sorrow, I thought of it a little bit as a whole season of Game of Thrones, only somehow a season of Game of Thrones set in the modern day in our world. Sometimes people get excited by a story and they want to make a film, but it goes the other way. I've spent a lot of my life excited by films and TV shows, which have made me want to write books.
Me gustaría añadir algo más a esta respuesta, y es que se me ha pasado por la cabeza mientras os estaba respondiendo. Lo de las adaptaciones, pues es una calle en doble sentido, va en ambas direcciones. He tenido la suerte de que me hayan adaptado algunas de mis obras literarias y algunos de los cómics a pelis, a series de televisión, a distintos formatos. Pero también funciona en otro sentido, porque cuando escribí El traje del muerto, mi primera novela, me la imaginaba en todo momento como si fuera una película de John Carpenter, una película que Carpenter no hubiera rodado. Yo veía la iluminación, veía el reparto en mi cabeza, lo tenía todo clarísimo. Judas Coin era como una de las pelis de Carpenter de los 80. Judas Coin hubiera sido Kurt Russell en los 80, me parecía realmente maravilloso. Cuando escribía Rey Dolor o King Sorrow, me lo imaginaba, concebía el tono de la historia como un capítulo de Juego de Tronos, pero ambientado en el mundo actual, en la actualidad. Y a veces las historias que escribo acaban adquiriendo otra forma y se convierten en películas o en series de televisión, pero también ocurre justo lo contrario, que cosas que veo en películas o series de televisión me sirven de inspiración para mis historias. Cuando te recibes la noticia de que te van a hacer una adaptación, ahora que ya tienes la experiencia de que te han llevado Lock and Key, Nosferatu a la televisión y pues en el cine ya tienes La Hierba Alta, Cuernos, las 2 pelis de Black Phone, la nueva versión de Abraham Boyce, ¿qué te hace sentir más inseguro de cuál va a ser el resultado? ¿Cine o televisión? Well, I've always been very lucky. You know, there's been a bunch of adaptations. There was Horns, there was In the Tall Grass. A bunch of stuff was adapted to Creepshow. Talk about a life coming full circle. As a child, I acted in Creepshow. As an adult, there was a TV series in America based on Creepshow, and they adapted several of my stories for it. No one has made anything out of one of my stories that really sucked. There's still time for someone to make a Children of the Corn. That's always possible, and that's sort of exciting to think about. But no, I have a pretty relaxed attitude about the adaptations. I feel like I did my version of the story, and I'm interested to see what someone else found in that story that excited them and made them want to put it on the screen. What is it about the story that they want to explore, that they think will be especially visually exciting? With something like Nosferatu or Lock and Key, they were big epic stories. It made sense to adapt them to a longer format, a few seasons of television. With something like, The Black Phone, that was a 30-page story, so it's hard to imagine how you'd adapt it into 2 or 3 seasons of TV, although there's probably a way, now that I think about it. Pues la verdad es que he tenido la enorme suerte de que todas las adaptaciones que han hecho a mi obra han funcionado muy bien. Estoy muy contento con ellas. Y antes mencionábamos Creepshow, bueno, pues hay un elemento que es un poco como si se cerrara el círculo. Y es que ya sabéis que actué en Creepshow cuando era niño, bueno, pues de adulto. Resulta que hay una serie de televisión de Creepshow y en algunos de los capítulos han adaptado algunas de mis historias. Y he tenido, como digo, la suerte hasta ahora de que nadie ha hecho nada que sea realmente malísimo, que sea un pestiño de 3 pares de narices. Todavía no me ha llegado mi Hijos del Maíz. Puede llegar, pero es algo que espero con emoción y con anticipación y ganas. En cualquier caso, The darkness falls upon us all. La oscuridad cae sobre todos.
Como decía, en cualquier caso, mi actitud ante las adaptaciones es una actitud bastante relajada. Siempre intento pues, planteármelo desde el punto de vista de que la versión que se está viendo de la historia es una versión que nace porque lo que yo escribí le interesó a alguien lo suficiente como para generarle una serie de emociones y le inspiró como para querer llevarlo a imágenes. Y eso me gusta también el plantearme, bueno, pues cómo es la interpretación que una persona distinta tiene de las ideas y de los textos que yo he escrito y ver cómo es la versión visual de algo que yo había imaginado. You're all here because you secretly love that. When to be in the theater with strangers and then suddenly the darkness falls and then the screaming begins. Estáis aquí, todas las personas que estáis aquí, porque en secreto os encanta esto. Os encanta lo de que se vayan las luces, estar en una sala que parece un cine, rodeados de desconocidos, y ese es justo el momento en el que empiezan los gritos. Yeah, I was gonna say, so here's how I do The Black Phone as a TV show, okay? So we've already had the movies, so Finney is all grown up, but now and then he gets calls from dead people who want him to solve problems that they left unresolved on Earth. Could be great, could run for 6 or 7 seasons. Y me había dejado una parte de la respuesta. Tanto en Nosferatu como en Lock and Key son historias que se permiten, que dan pie más bien a un formato largo. Son historias amplias que permiten una adaptación en varias temporadas de televisión. En el caso de Teléfono Negro, pues es una historia de Black Phone, es una historia que de 30 páginas no veo yo cómo se podían sacar 2 o 3 temporadas de eso. Pero espérate que se me acaba de ocurrir. Ya sé cómo lo podríamos hacer, cómo hacer varias temporadas de televisión con eso. Y es que Faye ha crecido y lo que le ocurre es que recibe con regularidad llamadas de muertos que quieren que resuelva alguno de los problemas o una de las cuestiones que dejaron pendientes en la Tierra antes de morir. Yo creo que eso va para 6 o 7 temporadas. Yo creo que has tenido efectivamente, como dices, mucha suerte con los directores que te han tocado, que Cuernos lo hiciera uno de los maestros de la sangre franceses como Alexandre Aja, significa algo. Pero yo creo que como fan del cine que eres, cuando te dijeron que Black Phone iba a ser adaptado por un tipo como Scott Derrickson, que había hecho una obra maestra también como Sinister, me imagino que tiene que ser muy emocionante. Y además todo el mundo dice que es un tipo muy particular. Cuéntanos un poquito cómo fue, si os conocisteis, cómo fue disfrutar de esta adaptación y alguna anécdota que puedas contar. I mean, the making of The Black Phone was sort of the Hollywood dream in a way, because I got to make that movie with my friends. I knew Scott and C. Robert Cargill, his co-screenwriter. I had known them for several years before The Black Phone was ever made. At one point, some of you may know that my comic book Lock and Key wound up on TV only after several tries. So at one point there was going to be a TV show on Fox, and they filmed a pilot, and then they never released it. And at another point, Disney was going to make it for Hulu, and they filmed a pilot directed by Andy Muschietti that was really profoundly scary and a wonderful pilot, and Disney didn't make it. But at one point, Scott was in conversation to direct a pilot of Lock and Key, and C. Robert Cargill worked for a time on the first season that would have been on Hulu. And I also knew Cargill from his own science fiction novels and horror novels, which I admired very much. So I was buddies with those guys well before they ever got into The Black Phone. You know, Scott had a chance to make a Marvel film, and he directed Doctor Strange, which is a really terrific picture. It's a really good one, a really good entry in the MCU. And then they wanted him to do the sequel. He didn't like the script, and he asked for time to fix it, and they wouldn't give him the time to fix it. And he did an amazing thing. He said he walked away. He walked away from all the money and you know, the prestige that comes with being an established director working in the Marvel system.
and he decided he wanted to go back to Blumhouse and make another low-budget shocker like Sinister. And he had loved The Black Phone since he read it in 2007, and he optioned the rights with C. Robert Cargill. We all talked about the script together, and they produced a wonderful script, and you know, the film got made. So Marvel's loss was my tremendous gain. And you know, I love that picture and I love the sequel. Pues la verdad es que lo de Black Phone, lo de las dos pelis de Teléfono Negro, es un sueño de Hollywood hecho realidad, porque yo era amigo tanto de Scott como de su co-guionista, C. Robert Cargill, varios años antes de que nos metiéramos con lo de Teléfono Negro. Como sabéis, supongo, o si no yo os lo cuento yo, hubo varias intentonas de hacer la adaptación de Lock and Key a la pequeña pantalla antes de la que realmente se convirtió en la realidad. Fox compró los derechos, llegaron a rodar un piloto, pero decidieron no estrenarlo por el motivo que sea, y ahí lo tienen. Disney también compró los derechos para hacer una adaptación en Hulu, y el piloto lo dirigió Andy Muschietti, y la verdad es que es un piloto que es absolutamente maravilloso. Me parecía que era fantástico, era un episodio piloto que daba muchísimo miedo, pero Marvel decidió pasar y no hacerlo. Total, le propusieron a Scott en un momento determinado dirigir la adaptación de Teléfono Negro, de Black Phone, y yo sabía que C. Robert había escrito también varios guiones basados en Lock and Key para Hulu, y me parecía que era un buen equipo que podían formar ellos dos juntos. Así que antes de hacer el Teléfono Negro, empezamos a hablar del tema. A Scott le habían ofrecido en su momento la posibilidad de dirigir una película del universo Marvel, y él eligió dirigir la película del Doctor Extraño, la primera, que a mí me pareció un gran peliculón, una maravillosa forma de entrar en el universo Marvel. Y también le ofrecieron dirigir la secuela. Lo que pasa es que a él no le gustaba el guión de la secuela, y pidió tiempo para corregir los defectos que él veía en el guión. Y Marvel le dijo que de eso nada, que necesitaban rodarla, y él hizo algo que me parece que es absolutamente maravilloso, y es que les dijo que no. Le dijo que no al pastizal que le pagaban, le dijo que no al prestigio que acompaña al hecho de ser un director ya establecido en el universo Marvel, y decidió volver a la productora Blumhouse para rodar algo parecido a Sinister, una película con menos presupuesto pero que funcionara muy bien. Y esa película era, claro, esta adaptación del Teléfono Negro. Él se había leído el relato ya en 2007, le encantaba, fue quien había defendido que se compraran los derechos, y se reunió con C. Robert Cargill para hacer el guión entre los dos, y a mí me parece que hizo un trabajo de maravilla. Así que lo que supuso una enorme pérdida para Marvel fue para mí un enorme beneficio, porque me encanta la película que rodaron y me encanta también la secuela que hicieron. I think part of the reason the Black Phone works so well is that everyone brought something to it that only they could bring, and that was, you know, unique and energetic. So the film captures everything in the short story, every line of dialogue, every plot development, all the characters. But if you only filmed the short story, the movie would have been 30 minutes long. It needed more. It needed to have more flesh on the bone. And Scott Derrickson was in a very reflective mood when he worked on the script. And he wanted to write about his own childhood, growing up in dirty North Denver in the 1970s. He wanted to write about the alcoholism in his neighborhood and the brutality he saw at his school and the brutality he saw, you know, in his home and his friends' homes. And so the film has an autobiographical element to it that's almost like the 400 Blows, and it's very moving, and I think is the beating heart of the picture. And then C. Robert Cargill, he's sort of an ingenious puzzle maker, and he figured out a whole escape room element to the picture. You know, how is our hero, Finney, winds up in the grabber's basement? How is he going to get out of there before it's too late? And Cargill worked out the whole machinery of his possible escape. And I think those three ingredients sort of wound together
to give the movie its energy and to make it such a satisfying watch. En el caso además de esta adaptación de The Black Phone, creo que todos los que participaron en la película aportaban algo que solo podían aportar ellos, aportaban algo que era absolutamente único, un tipo de energía que solo esa persona podía llevar. Creo que la película capta a la perfección lo que es el relato, de hecho tanto es así que se incluyen absolutamente todos los diálogos que yo escribí para la historia corta, se incluyen como diálogos de la película. El argumento está reflejado por entero, los personajes, los giros de guión y demás son exactamente como yo escribí el relato, pero si se hubiera hecho una adaptación únicamente de lo que estaba en el relato no hubiera dado más que para unos 30 minutos, para una media hora. Hacía falta algo más, hacía falta algo de chicha que poder ponerle a ese esqueleto, y Scott tenía muy claro, estaba en un modo bastante reflexivo mientras estábamos preparando la película y estaba pensando mucho en cómo había sido su infancia y quería reflejar el tipo de barrio en el que él había crecido en los años 70, un barrio donde había un alcoholismo rampante, un barrio donde había bastante brutalidad, tanto en su casa, por ejemplo, como en casa de algunos de sus amigos, y quiso añadir ese elemento. Es un poco el mismo espíritu de la película de los 400 golpes. Yo creo que ese es el corazón realmente de la película y es donde late el corazón de la película, y eso es algo que solo Paul Scott podía aportar. C. Robert es un tipo que es una maravilla resolviendo enigmas y creándolos también. Así que hizo una especie de escape room para plantearse cómo podía acabar Finney en el sótano, allí encerrado, y cómo podía escapar antes de que todo se saliera de madre, antes de que las cosas se fueran al traste. Y yo creo que los tres ingredientes, las tres cosas que podíamos aportar nosotros tres, son los que hacen, se fueron entrelazando entre sí y son los que hacen de la película lo que es, y son los que hicieron que la película tuviera tanto éxito ya desde su estreno. Ayer cuando hablábamos de Tiempos extraños, del relato Lluvia, hablamos de su adaptación al cómic y nos contó que este fue uno de esos proyectos que pasa mucho en Hollywood, que estuvo a punto, a nada, incluso había casting completo, director, todo, de ser una película y que finalmente no fue. Esto pasa con mucha frecuencia. Seguramente habría una biblioteca más grande de películas que casi fueron que de las que realmente fueron, ¿no? Me gustaría que nos contara alguna otra producción en la que, relacionada con su obra, juguemos a un what if, que estuvo a punto de hacerse y no se hizo, pero que realmente estuvo casi. Well, I'm so sorry that Andy Muschietti's version of Lock and Key never went forward, because the pilot was so profoundly terrifying and so beautiful to look at and so well acted. But of course the reason it didn't go forward was because it was so profoundly terrifying. The comic book, which is an R-rated, story of horror, frequently puts children in peril. And Andy was willing to do that, and if you've seen Welcome to Derry or Chapter 1, you know he's willing to go there. Disney was not. And so that's why the show never got made. But I still wonder if audiences might not have got into it, if audiences, aren't more daring than studio executives give them credit for. There have been a number of attempts to adapt Heart-Shaped Box, my first novel. At one point, the director Neil Jordan was attached and did a screenplay, and it seemed like that had a chance to move forward. Then there was a writer's strike, and he went back to Ireland, and the film sort of wilted on the vine. Since then, there have been at least half a dozen other scripts adapting the novel, apparently each so bad that the studio would never let me look at them. And I think at this point, there's so much money sunk into it that they've decided to give it up. And unfortunately, they own it outright. They purchased it outright. And so I don't think there ever will be a Heart-Shaped Box movie. So that's too bad. There was a story of mine in Strange Weather called Snapshot. And I worked with a company to develop Snapshot as a TV series. And we had a pretty good pilot and a pitch for the whole first season.
and I really wanted to cast Arnie in it. There's a character in that story. One of the things in the story is there's a friendship between a young boy and a fading bodybuilder, a bodybuilder in his 70s. But once upon a time, this guy was like Mr. Universe. And even the way he talks in the story kind of sounds like Arnold. So that would have been great, but that also never got off the ground. And I think the company that paid me to write the script eventually went bankrupt. Not my fault, though. I'm not that expensive. El capítulo piloto que rodó Andy Muschietti para la adaptación de Lock and Key era profundamente aterrador y tenía un reparto absolutamente maravilloso. Y es una pena que no se llegara a convertir en una serie. Claro que probablemente no se llegó a convertir en una serie precisamente por lo profundamente aterrador que es y porque, en los cómics, no sé si habéis leído la serie, pero no tengo ningún problema en poner en peligro a niños y a niñas, a personajes muy jóvenes. Y Andy tampoco tenía absolutamente ningún problema en hacer algo semejante, pero a Disney lo de poner a la infancia en peligro no le convencía tanto, así que probablemente ese es el motivo por qué no se hizo. Yo me pregunto por qué, porque yo creo que el público realmente podía aceptar algo así, aunque fuera muy atrevido, pero el estudio decidió que no y ahí se quedaron las cosas. Hubo un proyecto de adaptación del Traje del Muerto de mi primera novela en el que se sugirió o parece que estaba asociado al nombre del director Neil Jordan en algún momento. Él escribió un guión y parecía que iba adelante esta adaptación, pero luego llegó la huelga de guionistas en Hollywood, Neil Jordan perdió el interés y se volvió a Irlanda y el proyecto pues se marchitó y quedó ahí abandonado. La verdad es que ha habido otros intentos de hacer la adaptación del Traje del Muerto, otros proyectos de guión, otros borradores de guión, pero parece que son tan malos que el estudio ha decidido que ni siquiera me los iba a enseñar. Compraron los derechos prácticamente a perpetuidad desde el momento en el que salió la novela por primera vez, se hicieron muy rápido con ellos y me parece a mí que ya no va a haber nunca una adaptación del Traje de Muerto porque han invertido tanta pasta en el proyecto que ya les parece que no hay forma de levantarlo y prefieren dejarlo tal cual está y es una pena que no vaya a haber esa adaptación, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tengo otra historia en Tiempos Extraños que se llama Snapshot en inglés, creo que es instantánea en castellano, que estuvo a punto de... Yo me puse en contacto con una productora de televisión para hacer una adaptación, pero creamos un piloto de una serie, teníamos visto lo que iba a ser la primera temporada y me hubiera gustado muchísimo que se hiciera realidad ese proyecto. Además yo tenía el reparto muy claro en la cabeza y uno de los personajes lo que interpretar Schwarzenegger, porque hay un personaje que es un crío que entabla una amistad un poco extraña con un culturista de 70 tacos que ya está de capa caída, pero que en su momento había sido Mr. Universo y que hablaba con un acento un poco extraño. Vamos, que yo me lo imaginaba y lo oía hablando con la voz de Schwarzenegger, pero es una pena. El proyecto nunca salió adelante y me hubiera gustado muchísimo porque es un guión que me parecía muy divertido y la pena es que la compañía que compró los derechos luego acabó declarándose en bancarrota, pero ojo que no fue culpa mía que los derechos no eran tan caros. Y de todos los proyectos que están en marcha en distintos estados de producción, ¿cuál crees que es el que realmente nos va a llegar a existir de verdad basado en una de tus obras? I'm not allowed to say. Pues no os lo puedo decir. There might be good news in 30 days, or there might be nothing. Puede que en 30 días haya buenas noticias o nada. Pues si quieres aprovechar para hacer un par de preguntas si da tiempo, por ejemplo. En octubre estuvimos con Alexandra Hart y en una rueda de prensa nos dijo que estaba trabajando con él para una de las canciones. ¿Nos puede contarles? Alex and I have talked about a few different projects. I'm not sure which one he might have been specifically referring to, but for sure we've talked about redeveloping Horns as a TV series, essentially trying to take another shot at it and tell Abe's story all over again.
Boy, though, there was something else. I think that Alex, there's a couple other things. I think that Alex has his hand in on a possible adaptation of The Cape, which was a short story in Phantasmas, and then was made into a wonderful comic book. And so I think that Alex has his hand in on that. And if it was made, I believe it would be made in France, not in America. And then, did Alex maybe also have something to do with? There was a pitch by David Bohr, who wrote an adaptation of my story Rain, and he had a pitch for a comic book that almost became a. No, this is so complicated. David Bohr was going to write a comic for me for my Hill House imprint, which was my horror imprint with DC. But that kind of faded away. I still liked his idea, so I pitched it as a possible movie, and I think Alex was interested. I don't know how far it went. That's a terrible answer. I'm so sorry. Well, we did talk about Horns as a possible TV series, right? Yeah. Bueno, pues Alexandre, ajá, tiene algo que ver con una posible adaptación de Cuernos, pero a serie de televisión, no a película. Lo que pasa es que eso es un proyecto que está, pues ahí no sé exactamente en qué estado. Me gustaría ver qué es lo que ocurre, pero está todavía sin desarrollar demasiado. Y creo que hay un par de cosas más en las que Alex también está involucrado. Entre ellas una posible adaptación de La Capa, de The Cape, que es un relato que aparece en Fantasmas, que a su vez luego dio pie a una serie de cómics que me parece absolutamente fantástica. Y si sale adelante esta adaptación de The Cape, de La Capa, bueno, pues realmente no sería en Estados Unidos, sino que sería en Francia, donde se haría. Creo que Alex también está trabajando en una propuesta, esto es un poco raro, pero bueno, a ver si lo explico bien. David Bohr es un guionista de cómic, es un guionista que iba a hacer una adaptación de Rain en su momento, que trabajó, de hecho, en la adaptación en su momento de Rain, de Lluvia, de mi historia corta, al cómic. Me gustó su trabajo y entonces le pedí que hiciera una propuesta propia de guión para Hill House, que era el sello de cómics de terror que yo tenía con DC Comics. Ese sello de cómics de terror desapareció, pero a mí me gustaba la propuesta de David, así que le pedí que la reformulara y que la transformara en una propuesta para hacer una adaptación cinematográfica. Y en eso estamos, está ahí un poco en el aire. Es una respuesta un tanto farragosa, pero yo qué sé, se me ha fatal. ¿Una más? Sí. Me decía que me interesaba mucho la relación entre el realista y su perro, y en particular entre el perro y la fantasma, que parecía tener miedo de ese perro. Me decía que estaba Is that Christopher Buehlman down there? Hi, Chris. Christopher Buehlman, author of the play Quien ha hecho la pregunta es Christopher Buehlman. We've only got about 3 minutes left, so I'll answer Chris's question with a real-life ghost story. I had a Welsh Corgi named McMurtry for 14 years. For 14 years, that dog was my best friend. And, I got together with my wife in, I think, 2016, and she fell in love with McMurtry too, so we shared that dog together for 6 or 7 years. But he got old, as dogs do, and he got unwell, and eventually we had to say goodbye to him. And, it was sad. He was such a big part of our lives, and we always ended the day with him. He'd trot into the bedroom on his little paws, which would go click, 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 click across the wooden floor, and then he'd flop down on my side of the bed with a great... So anyway, he passed away, and about 4 months after he passed away, my wife and I were sitting in the bedroom,
and we were having a conversation about something. And we fell silent for a moment. And then we heard click, 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 click. And I stiffened and went completely rigid. And my wife became kind of fixed in place. And we were both frozen next to each other. And I said, "Did you hear that?" And she said, "Yes." A few years later, I was talking to a U.S. Marine who came back from Afghanistan and wrote a book about dealing with his PTSD by raising dogs. This is a guy who knows a lot about dogs. And I told this guy, this big tough Marine, the story of McMurtry and McMurtry's ghost, and I expected him to make fun of me. But instead he looked very serious and he said, "They're simple creatures. They don't go far." So that's why I believe in ghosts.